Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Buenas tardes, profesor. Sí, sí. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, les doy un saludo a todos para esta primera clase plenaria. Voy a probar primero a ver si podemos compartir bien pantalla. ¿Se ve bien para ustedes? No, profe. ¿No se ve? No, profe, no aparece nada. Ujú. Dice que empezó la función de compartir pantallas, pero no se ve nada más. Se había colgado. Ahora, perdón, ¿se ve? Ahora sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, de momento vamos a pararlo un poquito. Pero bien, funciona bien. Bueno, antes que nada, ustedes ya la semana pasada han tenido las primeras clases, así que algo de información han recibido. Les pido que, bueno, que estos primeros minutos que tenemos, si hay alguna primer consulta o alguna inquietud que tengan del ámbito de lo administrativo vinculado a digamos, el curso, la bibliografía, los exámenes, etcétera, que por favor aprovechamos, lo hacemos esto ahora rápido en los primeros minutos y después pasamos directamente a dar un tema vinculado en este caso a la teoría de la pena. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, se escucha. La fecha del parcial es el mismo día que Derechos Humanos. ¿Habló el centro de estudiantes para ver si se podía cambiar la fecha o algo? ¿O se sabe el horario, aunque sea? Me hace un ruido fuertísimo y no entiendo la pregunta. Perdón, estoy en el trabajo. Quería saber, la fecha del parcial es el mismo día que Derechos Humanos. Yo la fecha del parcial que tenemos... ¿De fecha o el centro de estudiantes? A ver, la fecha de parcial que nos pasaron, que nos la pasaron ayer, y por la que rehicimos el cronograma, figurando el 30 de septiembre, es la fecha que nos pasó el Consejo Académico. Nosotros no tuvimos nada que ver con la fijación de la fecha. Y en todo caso, tiene que ser el Consejo Académico el que eventualmente lo pudiera modificar. Lo que pasa es que en realidad, digamos, la materia de la que vos me hablás, derechos humanos,
no es habitualmente una materia con la que tengamos superposición, que estén cursando las dos juntas. No sé por qué se dará en tu caso, pero bueno, es por vía del Consejo Académico. Nosotros respetamos la fecha que el Consejo nos fija, más en este caso en el que, según nos informan, esto tiene que ver las fechas con las disponibilidades de aulas, porque las evaluaciones parciales van a ser presenciales. Entonces, ustedes entre las dos comisiones, son un grupo bastante grande de gente. Ese día, a la hora del parcial, vamos a necesitar muchas aulas para poder dividirlos a todos con protocolos dentro de la facultad. Y bueno, nosotros nos atenemos simplemente a lo que nos informó el Consejo Académico y a las indicaciones que nos dan de cómo tenemos que hacerlo. Así que supongo que transmitan la inquietud si hay un grupo de gente importante que tiene esta superposición, tal vez le encuentren una vuelta o lo cambien. Lo único que les digo es que para nosotros, que sea el 30, que sea el 1, que sea el 29, no es un tema que nos genere este problema. El problema es que haya la disponibilidad de aulas para tomarlo presencial en la facultad, nada más. Creo que además, como metodología de evaluación, la presencialidad nos va a permitir volver a tomar un examen, entre comillas, más normal, ¿no? Creo que para ustedes no era satisfactoria la evaluación por el multiple choice, y les aseguro que para nosotros tampoco lo era. Y bueno, entonces vamos a volver al método de evaluación normal. En ese método de evaluación normal, que supongo se los deben haber explicado, hay un examen escrito, que van a tener unas 4 o 5 preguntas. Son preguntas gruesas, son preguntas troncales, preguntas respecto de las que ustedes van a tener más o menos 1 hora y media, que es un tiempo suficiente como para hacer el desarrollo. Como siempre, la pauta de evaluación cuando se hace este tipo de examen, debido a que los temas, insisto, son temas gruesos, importantes, de esos que no pueden dejar de saberse. Si digamos hay un esquema de 5 preguntas, para poder llegar a la pauta de aprobación tienen que tener 3 bien, 1 regular y solo pueden tener 1 mal. Y esto tiene que ver simplemente con que, en realidad, si esto fuera una mesa, digamos, una mesa libre o un examen común, esa que está mal era suficiente para echarlos de la mesa. Así que es más liviano que un examen final, pero bueno, tiene ese nivel de exigencia que implica eso. De las 5 preguntas hay que tener 3 bien, 1 regular y 1 mal para aprobar. Así que esa va a ser la pauta. También tenemos la intención, en la medida que la emergencia sanitaria nos lo permita, que muy probablemente el segundo recuperatorio, los que llegan al final del curso, ese segundo recuperatorio suele ser oral. Así que esa era la idea. Parciales escrito, probablemente el primer recuperatorio también escrito, porque son muchos, y el segundo recuperatorio, que normalmente son pocos, lo podemos hacer oral. Así que ese es el tema. ¿Qué va a pasar con los que tienen la excepción para rendir virtual? Bueno, eso tengo que hablar todavía con Secretaría Académica a ver cómo podemos implementarlo. Y va a variar la decisión en función de la cantidad que sean. Digamos, no es lo mismo si son 5 que si son 50. Así que eso lo vamos a poder determinar una vez de que de Secretaría Académica nos notifiquen efectivamente cuántos son los que no pueden estar presencial. Así que bueno, eso. De todas maneras, creo que
siempre la evaluación en el presencial va a ser mejor que la evaluación virtual. En el presencial siempre hay alguna posibilidad de preguntar algo, de requerir alguna orientación, que en lo virtual es inexistente. Así que bueno, eso. La cursada presencial arranca mañana. Así que yo voy a ir mañana a las 6:30, creo que es la clase, a dar la primera clase presencial. Y bueno, después son nada más que los martes y los miércoles, es decir, la comisión de las 18:30 va a tener esa clase presencial los martes y los miércoles, y además, por supuesto, va a tener la clase por Zoom del lunes, plenaria para todos, y también la del jueves va a ser por Zoom, o sea, tiene la misma carga horaria que cumplir, nada más que va a tener 2 días de presencial. Y probablemente en los días de presencial se vayan rotando profesores de las distintas comisiones, porque me imagino que así como ustedes deben tener ganas, creo, de volver a la facultad y sentarse en el aula, bueno, nosotros también preferimos ir al aula y charlar con ustedes, intercambiar ideas mirándonos a los ojos, y no mirando el Zoom. En algunos casos mirando cartelitos con los nombres, en otros casos mirando fotos muy estéticas, y en otros casos, bueno, pocos cabeceando por asentimiento, y algunos cabeceando porque se empiezan a dormir. Pero bueno, la experiencia del aula siempre es superadora. Oral solo el recuperatorio, sí, y probablemente solo el recuperatorio el segundo. Si hubiera poquitos para el primer recuperatorio, tal vez también, pero la verdad es que la experiencia indica que van muchos, entonces optamos por hacerlo por escrito también. ¿Alguna otra pregunta que no tenga que ver con la evaluación? Que tenga que ver con algo de los temas que vieron o algo así, y si no, empezamos. Bueno. Muy bien. Ustedes ya en las primeras clases comenzaron a ver, digamos, la introducción a la materia, las ideas básicas en torno al derecho penal, parte general, y supongo que ya empezaron a ver algunas de las teorías de la pena, ¿no? ¿Esto es así? ¿Alguien que cabece? Listo, fenómeno. Entre las distintas cosas que seguramente ya habrán estado discutiendo, escuchando, de esta unidad en el campus virtual hay un montón de material para ver, audiovisual y apuntes, escritos, etc. Por supuesto que la primera unidad es una unidad central, y es una unidad central donde se manifiesta en la sola estructura que tiene el programa una orientación básica que tenemos en la materia. Ustedes habrán visto que el programa está estructurado en 3 grandes títulos: teoría del derecho penal, teoría del delito y teoría de la pena. Y tal vez alguno que prestó atención, esto no es novedad por si hay alguno que recursa, pero si alguno está cursando por primera vez, deben ser la mayoría, y fue curioso de mirar de qué iba el programa, tal vez llamó la atención ver que fundamento y fines de la pena, las llamadas teorías de la pena, están en la primera unidad. Dice, pero si el título tercero se llama teoría de la pena, ¿por qué está esto adelante? ¿Qué les pasó? ¿Hay una inconsistencia en la estructura del programa ahí? No. Digamos, en la época en la que yo
era estudiante de grado, allá lejos y hace mucho tiempo, los temas con los que ahora empezamos se daban después, se daban justamente dentro del tercer título, el título de Teoría de la Pena. Con el tiempo se advirtió que esto tenía un defecto metodológico y pedagógico importante. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que decir, ¿qué es lo que diferencia al derecho penal de las demás ramas del derecho? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que les parece a ustedes? ¿O qué cosas ya escucharon que es eso que diferencia al derecho penal de las demás ramas del derecho? La pena. La pena. ¿Mm? La pena. Porque claro, al que comete una infracción penal le corresponde vivir una pena. Y la pena, por cierto, es la manera más brutal que tiene el Estado de relacionarse con un ciudadano. La pena, entre muchas otras cosas, lo que significa primariamente es que a alguien le van a quitar la disponibilidad del ejercicio de un bien jurídico fundamental como seres sociales que somos. Cuando la pena sea la pena de prisión, lo que nos van a quitar es la posibilidad de movernos por donde queremos. Nos cortan la libertad. Cuando la pena es una multa, nos van a detraer una parte de nuestro patrimonio. Vamos a perder parte de nuestro patrimonio. Cuando la pena es una inhabilitación, nos van a impedir realizar una actividad que incluso piensen que puede ser una actividad que es aquella con la que nos ganamos la vida. Si a mí me inhabilitan para conducir y yo soy transportista, me inhabilitan a ganarme la vida, del modo que lo hacía hasta ahora. Esto también es importante no perderlo de vista para darnos cuenta que, primero, la pena de prisión no es la única pena. Segundo, que las otras penas no son nada menores. A veces lo que parece enmascarar la idea de una respuesta, digamos, débil del sistema penal, en términos reales, puede no ser tan débil. Piensen que las inhabilitaciones, por ejemplo, son por muchos años, ¿no? Y alguien tranquilamente estaría prefiriendo que le den una pena de multa o una pena de prisión corta, en lugar que le inhiban de hacer, no sé, por 10 años algo. Así que esto es interesante desde varios puntos de vista. Yo supongo que seguramente alguno de los docentes la semana pasada les puede haber preguntado qué opinaban ustedes acerca del funcionamiento del sistema penal. ¿No? ¿Alguien se los preguntó? ¿Qué opinan ustedes del funcionamiento del sistema penal? ¿Cuál es su evaluación? Están empezando a cursar esta materia, que es una materia de un alto contenido teórico, pero ¿qué piensan ustedes del sistema penal? Que muchas veces no es justo. Bien, ¿qué más? No es justo, ¿qué más? Funciona mal, pusieron ahí, ¿qué más? Que a veces es un poco flojo, disfuncional. Flojo, disfuncional, desactualizado, lento. Bueno, a ver, reproduce estereotipos y no garantiza condiciones de salubridad básicos.
Uno podría sintetizar todas estas opiniones de alguna manera, digamos, a ver, para hacerla más corta, digamos, ¿hay alguien que piense que el sistema penal funciona bien? ¿Hay alguno? Y es el que se aplica en la República Argentina, que hasta el día de hoy tiene efectividad, del punto de vista donde lo mires. Uh-huh. O sea, la pregunta ahora era, ¿hay alguno que le parezca que funciona bien? ¿Que está satisfecho? No. Lo dudo mucho. No, ¿no? Bien. O sea, hay una cosa en la que estamos unánimemente de acuerdo todos. Me incluyo. El sistema penal no funciona bien. Además, me atrevería a decir que no funciona bien acá ni en ningún lado. Para los que tienen la idea de que hay lugares donde el sistema penal funciona bien, no funciona bien. Claro, la pregunta clave la acaba de hacer Micaela. ¿Por qué no funciona bien? Y adelante de esa pregunta hay otra que debiéramos ser capaces de responder primero, que es, ¿qué es lo que pretendemos del derecho penal? Porque funciona bien, o funciona mal, o funciona más o menos, de acuerdo a cómo tengamos claro qué es lo que pretendemos, ¿no? Si estuviéramos en la facultad de medicina, uno tal vez podría decir, bueno, la medicina no funciona satisfactoriamente. ¿Por qué? Y bueno, porque hay gente que se sigue muriendo. Y como todavía todos los que nacemos morimos y la medicina no ha logrado que dejemos de morir, entonces la medicina funciona mal. Entonces uno podría decir, pero pará, nunca dijimos que la medicina tiene que lograr gente inmortal, ¿no? Entonces, pasado a nuestra materia, uno podría decir, y puesto que se siguen cometiendo delitos, entonces esto quiere decir que el sistema funciona mal, porque el sistema no previene todos los delitos y entonces no logramos vivir en una sociedad en paz, ¿no? En la que nadie agreda ni lesione al otro. Bueno, claro, si aspiráramos a que el derecho penal tuviera ese objeto, entonces naturalmente es imposible que tengamos una valoración positiva de ello. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tratar de poder contestar es qué función le asignamos, ¿no? Porque si le asignamos la función de que desaparezca el delito, mientras haya un delito, esto no anda bien. Si le asignamos la función de que no se lesionen bienes jurídicos y bienes jurídicos se lesionan, esto no funciona bien. Si decimos que deben respetarse las normas y las normas no se respetan, esto no funciona bien. Entonces, uno de los problemas es qué función le asignamos, ¿no? ¿Qué queremos con el derecho penal? ¿Para qué sirve la herramienta? Digamos, hubo varias contestaciones que ya pusieron en el chat, gente que ha hablado del estado de las cárceles, gente que pone que la economía del país también influye, entonces la verdad que el derecho penal no maneja la economía, o sea que ahí pareciera que si le estamos pidiendo que solucione también la economía, le estamos pidiendo las cosas que no pueden, que no se cumplen las penas. Es decir, hay muchas respuestas que podríamos discutir, ¿no? Y probablemente en un ámbito presencial es más fácil discutirlo que hacerlo acá.
y tampoco tenemos tanto tiempo para darle mucha vuelta. Solo estoy poniendo sobre la mesa el tema de que la respuesta viene condicionada por un interrogante previo. Si uno lo vincula esto con la cárcel, y entonces piensa que el problema que tenemos es que no hay suficiente pena de prisión, si el problema lo percibimos porque alguien que indica a alguna persona que realizó algo no lo pusieron de inmediato preso, y entonces estoy insatisfecho porque no está preso, entonces claro, mientras no haya gente presa, voy a tener una percepción negativa del funcionamiento del sistema. Sobre todo lo voy a tener si no soy la persona a la que señaló el dedo como que había hecho algo, ¿no? Porque si fuera a mí a quien señaló el dedo, imputándome que hice algo, entonces probablemente tendría una inmediata percepción de que la Constitución dice que tengo estado de inocencia, y que soy inocente hasta que se pruebe lo contrario, y que la pena corresponde que se imponga, que se viva después de que fui declarado culpable por sentencia firme, y no antes. No me preocupa demasiado si al vecino lo meten preso sin una sentencia firme. Capaz que me enojo porque al vecino no lo pusieron rápido preso, pero si fuera yo la persona, digamos, quiero que mis garantías constitucionales rijan, ¿no? Que estén vigentes. Profe, pero está la prisión preventiva también, que van Sí, a la sí. cárcel antes. Y la prisión preventiva tiene que ser entonces una medida, digamos, restrictiva, extraordinaria. ¿Por qué? Porque si hay algo que no podemos devolver, es la pérdida de libertad. Digamos, si yo te meto presa y dentro de 5 meses resulta que nos damos cuenta que vos no eras la responsable, y te decimos, oh, mira qué macana, che, claro, estuviste 5 meses presa, pero ahora te dejo libre porque resulta que no eras vos. No creo que las disculpas te satisfagan. Y no creo que hubiera nada que te satisfaga, porque no hay manera de compensar la pérdida de libertad. Esto nos debiera llevar a captar la idea de que nunca hay que apresurarse para meter a alguien preso. No es que no se pueda meter. De hecho, las cárceles están llenas, y están más llenas que nunca. Y es un dato estadístico, indiscutible, indisputable, aunque los medios batallen y batallen diciendo que entran por una puerta y salen por la otra. La verdad es que la cantidad de ciudadanos presos proporcionalmente que tenemos ahora es la más alta que nunca tuvimos. Y en algunos sectores de nuestro país es una de las tasas más altas del mundo. De ese nivel estamos hablando. Por ejemplo, la provincia en la que vivimos. La provincia de Buenos Aires tiene una tasa de prisionización que está dentro del top 10 mundial. Escuchen lo que estoy diciendo. La provincia de Buenos Aires está dentro de los 10 lugares del planeta donde tenemos metida más cantidad de gente presa. Proporcional, o sea, el dato que importa. Porque, supuesto, si te vas a comparar con la cantidad de presos que hay en China, con 1.470 millones de habitantes, por supuesto que tiene más presos que nosotros, porque tiene muchísima más gente. Por eso esto se mide proporcional, se mide por cantidad de personas cada 100.000 habitantes. Y eso da una base comparativa precisa.
que nos permite saber cómo el recurso prisión se usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras que el país, Argentina, en general, tiene una media que anda por alrededor de los 170 personas por cada 100.000 habitantes privadas de su libertad, la provincia de Buenos Aires, en general, anda por los 230. Pero hay departamentos judiciales dentro de la provincia de Buenos Aires donde hay hasta 340 personas privadas de su libertad por cada 100.000 habitantes, lo que es el doble de la tasa media nacional. Digamos que estadísticamente, si vos vivís ahí, tenés el doble de posibilidades de estar preso preventivamente o condenado que en otros lugares. Entonces, bueno, este es un dato objetivo, ¿no? Después van a ver en los PowerPoint que tienen disponibles en el campus, cuando los vean, van a ver todas las tasas comparativas con todo el detalle que yo les estoy dando, pero minucioso. Por eso me interesa resaltarlo, porque no se trata de percepciones, no se trata de me parece, yo creo que, sino que es un dato objetivo de la realidad. Si yo quiero que una respuesta penal tenga por resultado alguien preso y no lo tiene, tengo una percepción negativa del funcionamiento del sistema. Claro, esto quiere decir, por ejemplo, que en términos generales, en la forma en que se lo comunica, uno se encuentra que generarían, digamos, o generan percepciones negativas, salidas legítimas de conflictos penales que no son la prisión. Y resulta que esto existe. O sea, hace un rato decíamos, bueno, una pena es la pena de multa, otra pena es la pena de inhabilitación. Entonces, si tengo una pena de multa o tengo una inhabilitación, no hay nadie que tiene que ir preso. Y sin embargo, la salida fue legítima. Un asunto penal, en realidad, en general es un conflicto interpersonal. La mayoría de los casos, después vamos a ver que hay otros que tienen otra dimensión. Pero la mayoría de los casos, la mayoría de esos que preocupa a la gente, son lo que llamamos delitos comunes, ¿no? Delitos en que el bien jurídico afectado es un bien jurídico individual, la vida, el patrimonio, la libertad sexual, el honor, ¿no? Saca la pistola y matame. La mayoría son de esos. Ahora, en general, nos encontramos con la idea de que saque la pistola y mate a B es algo que nos afecta a todos. Es algo frente a lo que no nos mantenemos indiferentes. Entonces, estamos todos de alguna forma comprometidos y preocupados por lo que pase con B, que mató a A, y querramos que B sea condenado y finalmente que B esté preso, ¿no? Pero claro, el derecho penal no se puede diseñar pensando exclusivamente en el conflicto en que A saca la pistola y mata a B. Porque por suerte, pese a que podamos percibir circunstancialmente lo contrario, la verdad
es que los menos de los conflictos con los que trata el derecho penal son un homicidio doloso. La verdad que estadísticamente los homicidios dolosos están lejísimos de ser el centro del sistema. Por supuesto, son delitos gravísimos, que además, de acuerdo a la forma en que se desarrollaron y como nos los mostraron, pueden conmovernos profundamente, pueden tener un impacto social enorme. Pero la mayoría de las cosas que tienen significación penal son muchísimo menos graves que eso. Y el diseño de la respuesta penal a los distintos conflictos tiene que ser adecuado y proporcional al tipo de conflicto de que se trate. Y podría haber casos en que los conflictos penales, desde este punto de vista, no ofrecieran como necesaria la utilización de la herramienta pena. Y no hablo nada más que no fuera necesaria la pena más grave, la más severa, que es la privativa de libertad, sino tal vez ninguna pena. Y entonces el sistema penal prevé que haya cosas que, aunque hayan pasado y respondan a un tipo penal, no tengan pena. Tengan una solución alternativa al conflicto. Y muchas veces desde afuera pareciera que esto percibirse nuevamente como un defecto o como una falla, una falta del sistema. Y sin embargo está dando la respuesta legítima, la respuesta prevista, la respuesta que corresponde. Y además probablemente, lo más importante, la respuesta que le interesaba a la víctima en el caso concreto y no la que le interesa a quienes no son la víctima. Porque si me rompieron la nariz, al fin y al cabo es mi nariz. No es una nariz, un abstracto. Si a alguien le rompen la nariz, entonces todos nos sentimos ofendidos. La verdad que si todos nos sentimos ofendidos, en todo caso hay alguien que se siente ofendido diferencialmente, que es el que tiene la nariz rota. Y la solución para ese conflicto debiera no prescindir, en principio, del interés de la nariz rota, del que la tiene, más allá de lo que pensemos los demás. Tal vez mañana, en la clase presencial, cuando ya lleve media hora perorando como ahora, alguien se levante y me rompa la nariz. Y diga, hay que callarlo, por favor, no doy más. Probablemente alguno se impacte, digamos, emocionalmente, por ver un acto de violencia. Tal vez alguno, digamos, tenga un daño indirecto. Resulta que cuando me rompió la nariz me sangró y manchó a alguien que estaba en la primera fila. Ese tiene un daño adicional, ¿no? Muchos van a aplaudir. Y por fuera del aula magna, el mundo va a seguir andando. Es mentira que ese hecho de violencia de lesiones nos ha conmovido socialmente a todos. Y no hay otra respuesta posible para la sociedad que el que me rompió la nariz vaya preso. Y que si el que me rompió la nariz no va preso, todos estén alterados. Si eso pasa,
algo está funcionando mal. Porque no es lo que debe pasar. Y el conflicto, realmente, más allá de que estén exasperados varios, pero tienen frenos inhibitorios que le impidieron romperme la nariz, me vienen sufriendo todos, si hay alguien que fallan, se disparan sus frenos inhibitorios y no pudo contenerse y me rompió la nariz, es probable que tal vez el que tiene la nariz rota, yo no, porque soy jodido y soy vengativo, no los voy a perdonar, o sea que mañana no me peguen porque los voy a perseguir a muerte. Pero una buena persona tal vez, sea capaz de comprender esa falla de frenos inhibitorios, sea capaz de recibir y conformarse con una explicación y un pedido de disculpas, tal vez se contente con que le pasen la boleta del gasto médico de la reconstrucción nasal, y chau. Y entonces ese conflicto, que es un conflicto menor, se solucione con una suspensión del juicio a prueba, porque la verdad que ese alumno nunca había hecho ninguna cosa similar antes. Digamos, son efectos que provoco yo, pero con otro docente hasta ahora no lo habían tenido. Entonces, puede tener una solución alternativa. Y no sería lógico ni válido que los que estaban afuera y ni se enteraron empiecen a gritar porque algún comunicador social empieza a decir barbaridades por la tele y a decir, qué barbaridad, fíjense lo que pasa. En una universidad nacional a un profesor le rompieron la nariz, y esto es fiesta, acá no terminó nadie preso, esto es una locura, y todos locos. ¿Por qué? ¿Seguiría siendo derecho público, derecho penal? Sí, claro, sigue siendo un derecho público. Y lo que interesa acá es que hubo un conflicto y dentro del ámbito de la intervención penal se encontró una respuesta que no fue la aplicación de una pena. Y entonces, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que todo se puede arreglar así? No, por supuesto que no. Hay montones de cosas que no se pueden arreglar así. Profesor. Una enorme cantidad, termino esta idea, una enorme cantidad de cosas que no se pueden resolver así. Pero este hilo salió de tratar de que capten la idea de que el derecho penal no puede regularse como si todos fueran homicidios dolosos. Entonces hay conflictos de distinta intensidad que tienen respuestas de distinta intensidad. Y eso está bien que sea así. Yo no puedo generar un dispositivo pensando que todos son Hannibal Lecter. ¿No? Porque Hannibal Lecter, no voy a decir que hay uno, pero hay muy poquitos. O sea, un psicópata perverso, un asesino serial, por suerte, gracias a Dios, es una excepción en la sociedad. Y la configuración y la respuesta del derecho penal no puede ajustarse a lo que sería necesario para ese caso. Para ese caso tiene que tener una respuesta, pero para otro caso, como el de mi nariz, tiene que tener otra. Y a veces, en la ensalada, pareciera que todo es igual. Y no es. Sí, Sonia quería decir algo. Sí, yo le quería preguntar entonces, si no entendí mal, ¿usted quiere apuntar a que la reacción en masa hacia determinado delito es contraproducente? O sea, que nadie estaría facultado, nosotros escuchando un medio de comunicación con algún delito que ha pasado, es como que nos deberíamos mantener al margen. No digo que uno sea indiferente y que se mantenga al margen. Obvio que hay hechos que nos conmocionan a todos porque nos pegan en las fibras íntimas como seres humanos. Si yo veo, me están explicando que alguien abusó sexualmente de un niño, la verdad que si eso no me tocara alguna fibra íntima, querría decir que realmente tengo un problema de psicopatía
muy importante, ¿no? Hay cosas que naturalmente nos afectan, nos conmocionan. Lo que estoy diciendo simplemente es que no debemos pensar el problema como si todo es igual. Y cuando empezamos, la pregunta era, ¿hay alguien que piensa que el sistema penal funciona bien? Y estamos todos de acuerdo en que nadie piensa que funciona bien. Lo que pasa es que no funciona bien por distintas cosas para distintos grupos de nosotros. Y entonces, ¿qué pretendemos que haga? Nos condiciona. Y cuando decimos que hay distintas concepciones del derecho penal, estamos poniendo sobre la mesa un problema básico, que es que aunque hablamos de derecho penal en singular, en realidad no es que hay un derecho penal. ¿No? Y cuando decimos teoría del delito, así, en singular, estaríamos como transmitiendo el falso mensaje de que hay una teoría del delito. Y resulta que la teoría del delito, que es ese modelo explicativo, didáctico, para proporcionar a los operadores judiciales para que procesen los problemas de una determinada manera que facilite saber cuándo estamos frente a un delito, no tiene una sola matriz explicativa, tiene varias. Entonces, digamos, síntesis de este primer argumento sería, pese a que en los medios nos simplifican el discurso, estamos frente a un problema sumamente complejo, que tiene una enorme cantidad de aristas y que no pueden ser perdidas de vista. Y cuando se hacen todo este tipo de desarrollos, lo que no puede perderse de vista es que esa herramienta que tenemos, que es la pena, que dijimos que era ese carácter diferencial, es la modalidad más grave de comunicarse con los demás, del Estado, de comunicarse con el ciudadano, y que entonces, puesto que en general las penas difícilmente puedan compensarse si se anticipan o se imponen mal, debemos ser muy cuidadosos al momento de administrarlas. Y como los conflictos no son sencillos, nos quieren hacer creer que son sencillos, entonces todo el esfuerzo teórico que se hace es para darle racionalidad a la respuesta, para no repartir palos sin ton ni son, palos que no nos preocupan si no nos pegan en el lomo en forma personal, pero cuando nos pegan, ahí nos damos cuenta. Ese es el asunto. Con esto, digamos, la idea sería, no somos orates los penalistas. Aquellos de ustedes a los que les guste el derecho penal y lo piensen como una futura rama de desarrollo personal, cuando lo profundicen no es que van a ingresar en el mundo de la locura, y no es que cuando más estudien más locos son, más alienados, más desconectados socialmente. No, van a ser más conscientes de que esta herramienta tiene consecuencias tremendas y que para dispensar a alguien la vivencia de esas consecuencias, hay que ser cuidadoso. Hay que ser preciso. Y, bueno, si son operadores judiciales, hay que actuar en función de lo que se tiene, no lo que se dice que tiene. Porque el divorcio entre lo que dice el medio que hay en la causa y lo que hay en la causa, a veces genera problemas de reclamos que no se corresponden con la realidad. Se instala la idea de que hay algo que no hay, y después la gente reacciona por algo que no hay. Ese es un problema de comunicación también. Por suerte, hay algo que está cambiando, va a llevar tiempo, que lo estamos comenzando a vivir hace pocos años en la provincia de Buenos Aires, que son cosas como el juicio por jurado, ¿no?
que es el involucrar al ciudadano en la resolución de los conflictos penales más graves. Y que está obligando a algunos cambios, porque, claro, el nivel de lenguaje que utilizamos muchas veces, los juristas en general y los penalistas en particular, es un lenguaje que hace muy difícil que el interlocutor no especializado nos comprenda. Muchas veces usamos un jeringoso, ¿no?, así cerrado para los iniciados, y casi despreocupados de la percepción que tienen quienes viven las consecuencias del jeringoso. Y el juicio por jurado comienza a ser una manera de tender puentes entre el modo en que el sistema judicial comunique lo que hace en el ámbito penal. Porque, claro, esos jueces circunstanciales, esos jueces de un solo caso, esos que van a ejercer la judicatura a veces por un día, por 2 o 3 y después nunca más. No vamos a poder pretender que antes de sentarse en la silla a escuchar qué es lo que pasa, reciban un curso acelerado de derecho penal para transformarlos en penalistas. Y sin embargo van a poder solucionar el conflicto. ¿Y por qué lo van a poder solucionar con eficiencia? ¿Por qué lo van a poder solucionar dando una respuesta acorde a lo que marca la ley? Porque el juez profesional va a tener que elaborar las instrucciones. Y las instrucciones es explicarles en lenguaje llano a esos ciudadanos que deben decidir cuáles son las nociones básicas que regulan lo que deben decidir. Y esto está haciendo que de a poco se vaya empezando a hacer carne en el sistema jurídico penal la necesidad de empezar a escribir, a hablar y a transmitir hacia las personas no especializadas lo que estamos haciendo de una manera más clara, más cristalina, que se perciba. ¿Eso quiere decir que para aprobar Derecho Penal 1 no voy a tener que aprender el jeringoso? No, ustedes tienen que aprender jeringoso, porque ese es el lenguaje técnico especializado. Y lo que van a tener que después es ser capaces de decodificar el jeringoso, que son cosas distintas. Bien, a los que preguntaron qué unidad estamos dando la 1. Aunque les parezca increíble, esto es la 1, es parte de la 1. No estoy divagando, estoy dando contenidos que son muy importantes para entender de qué va el curso. Bien, entonces, a ver, vamos a compartir una pantalla para que vean algo. ¿Cuál sería el marco general de la discusión del derecho penal en la actualidad? En este mundo globalizado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por un lado, vemos que el mundo globalizado provoca una fenomenología que va cambiando. Digamos, nuestras sociedades van cambiando, van pasando cosas que o bien son nuevas, o bien, aunque son viejas, se pueden realizar de un nuevo modo, o bien, por ejemplo, factores tecnológicos mediante, los resultados que provocan pueden ser mucho más intensos que los que provocaban antes.
Un ejemplo sencillo. Ahora está de moda hablar de bullying, ¿no? Entonces, bueno, hay bullying. Pareciera que entonces para algunos se creen que el bullying nació ahora. Sobre todo los que son nativos digitales, los que nacieron con el aparatito en la mano, piensan que esto nació ahora. Y la verdad que el acoso, el hostigamiento, existió siempre. Acá veo, a través de las pocas pantallas que están abiertas, que hay algunos que más o menos tienen mi edad, un poco menos, digamos que no nacieron con la computadora bajo el brazo. Y cualquiera de ellos les puede contar que también los chicos que ahora tenemos cerca de 60 éramos crueles y maltratábamos a nuestros compañeros de curso, o éramos maltratados. Y el cargar, el molestar, el agredir al otro ha sido algo que ha estado presente siempre, ¿no? Siempre hubo el gordo, el flaco, el traga, que después le dijeron nerd, el tonto, el narigón, el cabezón, el orejón, y siempre hubo ese buscar a alguien en que canalizar mal la energía y molestarlo. Claro, lo que pasaba antes era simplemente que se necesitaba lo que vamos a hacer mañana, que es la presencialidad. Es decir, para que el bullying funcionara, tenías que estar en el colegio, tenías que estar en el aula, porque funcionaba ahí. Y cuando te ibas a tu casa se terminaba. Era tu espacio de retiro. Ahí tenías tranquilidad. Había que esperar hasta el otro día para molestar. Claro, el factor tecnológico casi invirtió las cosas. Ahora se molesta más desde lo virtual que desde lo presencial. La intervención presencial puede ser mínima, el impacto de daño a partir de la tecnología por lo virtual puede ser máximo. Y entonces, una conducta de hostigamiento que antes podía ser algo menor, ahora puede ser algo muy significativo. Puede afectar y mucho, mucho más que antes la vida de la víctima. Hay cosas que cambian. Frente a conflictos que cambian, digamos que la discusión primaria estaría dada entre quienes, por ejemplo, siguen postulando que alcanza con el viejo derecho penal clásico, el que se llama derecho penal nuclear, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, con Hassemer, con Albrecht, a la cabeza, que dicen, no, alcanza. Para todo esto nuevo, usemos el viejo derecho penal sirve. Y del otro lado hay quienes dicen, no, mirá, no sirve. Se necesitan otras cosas. ¿Por qué? Porque hay otra fenomenología. Porque el derecho penal que se diseñó para aquellos conflictos que eran afectaciones de bienes jurídicos individuales, cometidos por personas físicas y tipificados como delitos de resultado, no sirve, no es eficiente, no aprehende, no abarca adecuadamente conflictos modernos en el que reconocemos la existencia de bienes jurídicos macrosociales. Ya no son individuales, ya no son la vida, el patrimonio, la libertad sexual, el honor, sino que son cosas que sin afectar en forma directa y exclusiva a alguien, nos afectan a la vez a todos. Y entonces, esos conflictos que ya no afectan a una sola persona, sino que nos afectan a todos, no pueden tener por respuesta las mismas herramientas que habíamos pensado para cuando el afectado era uno solo. Y si son conflictos que nos afectan a todos, ¿podrá ser que individualmente tengamos la capacidad de llevar adelante conductas
que generen tamaño nivel de daño? Y no, en general no. Este tipo de afectaciones a bienes jurídicos macrosociales muchas veces reclaman que los autores ya dejan de ser personas físicas individuales, sino que son grupos asociados de personas físicas estructuradas de la forma que conocemos como personas de existencia ideal o personas jurídicas. Porque seleccione mal la basura antes de disponerla en mi casa, yo realmente no soy capaz individualmente de producir un daño ambiental. Ahora, la empresa productora de bienes que no adopta las medidas para recuperar los residuos tóxicos antes de liberarlos al medio, esa sí tiene capacidad. Y no podemos incurrir en la simplificación del que responsable es el último operario que apretó el botón rojo que dejó salida de agua hacia el curso, digamos, de agua potable sin procesar. Porque ese último eslabón de la cadena, lo único que hizo capaz que fue el que, che, cuando toque la sirena apretá el botón rojo, y el tipo lo aprieta, no sabe ni qué está haciendo. Y el complicadísimo proceso de decisión por el que se resolvió ganar unos mangos más ahorrando en filtros es algo a lo que estuvo totalmente ajeno. La responsabilidad no está ahí. Bienes jurídicos macrosociales en vez de bienes jurídicos individuales. Autores, personas de existencia ideal en lugar de autores, personas físicas. Claro, te acaba de decir, bienes jurídicos macrosociales. Guarda, estamos hablando de cosas que nos afectan a todos. Incluso pueden afectarnos no solo a todos los que vivimos hoy, sino incluso a las generaciones futuras. Y entonces, ¿puedo seguir trabajando con un derecho penal que espere a que el daño se produzca para intervenir? Y pareciera que no. Entonces ya no puedo seguir esperando a que se produzca un resultado dañoso sobre ese bien jurídico macrosocial, sino que de pronto voy a justificar una intervención penal anticipada al momento en el que el resultado es simplemente una puesta en peligro. Entonces ya no trabajo exclusivamente con tipificaciones que son delitos de resultado dañoso, sino que empiezo a trabajar con tipificaciones que son de tipos de resultado peligroso. Y entonces ahí está. Este es el juego de la discusión entre partidarios del derecho penal clásico, si alcanza, y partidarios de un nuevo derecho penal. Derecho penal clásico, pensado, como ven ahí, para delitos comunes, nuevo derecho penal moderno, pensado para delitos no convencionales. Bueno, ahora alguno de ustedes podría decir, ¿y qué quiere decir delitos no convencionales? Defínamelo. Bueno, tengo un problema para definirlo. Digamos, si ustedes me apuran por una definición por la positiva, yo no se las puedo dar. No es que no se las puedo dar yo, no se las da nadie. Y se trabaja en una suerte de definición por omisión. Es decir, ¿qué sería el delito no convencional? El que no es el común. El que no me pasan en crónica. El que no mancha. El que no sangra. El que hay algo singular, distinto, y por eso le decimos no convencional. La no convencionalidad
tiene una consecuencia importante. Digamos, cuando uno le reconoce algún segmento de criminalidad la etiqueta de no convencional, pasa algo con lo que hay que prestar mucha atención, por lo que es muy importante no llamar no convencional a cualquier cosa, ser muy restrictivo. Lo que pasa es que el mote de no convencional para un tipo de criminalidad suele habilitar respuestas que también llamamos no convencionales, o excepcionales, o extraordinarias. Me dicen que un tipo de criminalidad es muy grave y entonces no la puedo tratar con las herramientas comunes. Entonces tengo que tratarla con herramientas excepcionales. Acá hay para los dos gustos. Para el que quiere un derecho penal muchísimo más duro, y también para el que, para determinados posibles destinatarios del derecho penal, está dispuesto a convivir con un derecho penal mucho más blando. Ejemplo de mucho más blando. Delito con bien jurídico macrosocial. Hacienda pública. Evasión tributaria. Quien evade sus impuestos genera un daño a un bien jurídico macrosocial, hacienda pública. En forma directa, sí, acá pusieron delitos de guante blanco, perfecto, sí, esa es la idea. Todos los delitos de guante blanco son así. En general, el que evade, yo no siento que me esté afectando en forma directa, pero la verdad que en forma indirecta nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque cuando yo detraigo del caudal que debe tener la hacienda pública como flujo de recursos de los que dispone el Estado para poder dar las prestaciones básicas indelegables, terminó perjudicando a todos. Es decir, cuando el Estado no recibe lo que debe recaudar, porque alguien, por vía de engaño, disimulación, de ardid, se lo queda en el bolsillo, lo que pasa es que el Estado tiene menos dinero para prestar servicios públicos, dar salud, dar seguridad, dar educación, y entonces ese evasor tributario, digamos, nos afecta a todos. Desde esta perspectiva, uno diría que en clave de lógica punitivista, siendo que sin duda nos afecta a todos, hace un rato hablábamos de mi nariz, y veíamos que mi nariz no afectaba a todos, pero esto sí afecta a todos. Y de pronto pareciera, locamente, que están todos preocupados por castigar al que me rompió la nariz, ese tiene que ir tras las rejas, pero resulta que el que efectivamente nos afectó a todos, el Estado está dispuesto a que, si paga la pretensión fiscal, se va. Le cerramos la causa. Le hacemos una especie de tarjeta amarilla del fútbol. Sí, sí, cometió un full. Cometió un full grave, pero al fin y al cabo es guante blanco, che, ¿para qué lo voy a mandar a la prisión? Que pague y se quede en la casa. Respuesta diferencial al delito no convencional. Si se trata que entra a nuestra facultad, ahora que todavía sigue estando medio vacía, y se lleva equipos y cosas, por un valor que capaz que en el fondo
no es tan grande, capaz que se lleva un par de computadoras, una cosa así. ¿Y cuánto perjudicó a la facultad? Y la facultad tiene que gastarse como 200.000 pesos para reponer lo que hicieron, lo que se llevaron y lo que rompieron. Bueno, ese caso no va a tener la posibilidad de pagar e irse. Y sin embargo, si se quedó 4 millones de pesos de IVA del año 2020 en el bolsillo y lo pescaron, dice, bueno, está bien, los voy a pagar, los voy a dar los 4 millones que me quedé en el bolsillo. Bueno, está bien, entonces dame los 4 millones y me olvido que tuviste este percance. Digamos, y no hay ninguna campaña mediática escandalizadora diciendo qué locura, cómo es que no los meten preso de inmediato con lo que hicieron. Este solo tipo se quedó en el bolsillo con un valor equivalente a más que todos los chorros de carterita que tenemos presos en la unidad 15 de Batán. Ninguna duda de que es así. Y zafa. Al revés. Potenciación de lo punitivista. La delincuencia no convencional requiere herramientas no convencionales. Y entonces de pronto, para segmentos de criminalidad, se tira a la basura toda la biblioteca del debido proceso y de las garantías constitucionales en el proceso penal. Y entonces empezamos a ver, para determinados tipos de delitos, que se permite investigar a partir de una denuncia anónima, trabajar con testigos protegidos, trabajar con delatores premiados, a los que maquillan llamándoles arrepentidos. Digo maquillan porque hay que ser sincero, si no están arrepentidos de nada. Son partícipes de un delito que negocian con un fiscal tener una respuesta penal más suave a partir de entregar a los otros que hicieron el delito con ellos. O sea, que son buchones. Les dicen arrepentidos, pero no están arrepentidos, sino que simplemente delatan a sus socios del delito a cambio de un premio. Por eso corresponde llamarlos delatores premiados, no arrepentidos. Pero bien, trabajo con delatores premiados o arrepentidos. Permito, por ejemplo, que oficiales del Estado enmascaren su condición, se inserten en estructuras delictivas, cometan delitos en nombre de perseguir delitos más graves. Y a eso le llamamos agente encubierto. ¿No? ¿Qué son? Son policías a los que les cambiamos la identidad y les damos licencia para delinquir. ¿Vieron como 007, licencia para matar? Bueno, le damos licencia para delinquir. Siempre bajo la esperanza de que se trata de que van a cometer delitos menores para ayudarnos a investigar delitos mayores. Pero después podríamos ver con tiempo que esto no necesariamente es así. Pero en fin, convivimos con todo este tipo de instrumentos, de cosas. ¿No? Entonces, la delincuencia no convencional tiene también estas características. Y en cuanto, para ir cerrando ya, en cuanto a los modelos explicativos, me gustaría simplemente que tengan en cuenta, a ver, esto. Dijimos hace un rato, cuando hablamos de teoría del delito, en realidad estamos introduciendo una suerte de engaño, porque hay varias teorías del delito. Van a ver en el programa, en distintas unidades, que vamos a hacer un desarrollo de cómo evolucionó la teoría del delito a lo largo del tiempo, y vamos a ver toda la complejidad que tiene por detrás.
si uno tuviera que simplificar enormemente cuál es el estado de discusión actual, general, de la teoría del delito, podríamos decir que hay una discusión que se da entre tres modelos funcionalistas. Dos modelos funcionalistas, digamos, de matriz extranjera, de matriz alemana, de matriz continental europea. Tengan en cuenta que la matriz europea británica no tiene nada que ver con la matriz europea continental. Nosotros participamos en la discusión de la matriz europea continental, no de la británica y norteamericana. Sí parecemos en este momento bastante más tributarios de lo británico y norteamericano en lo procesal penal, pero no en el penal general. Entonces, dos de matriz extranjera, alemana, una de matriz local, argentina, pensada desde nuestra realidad sudamericana, desde este margen del planeta. Primer modelo muy, muy popular, representado sobre todo por la figura del que tal vez es el penalista vivo más importante del planeta, que es Klaus Roxin. Klaus Roxin ya tiene 80 y pico de años, fue profesor en la Universidad de Múnich, y su obra es una obra realmente enorme y de una influencia muy vasta. Y Roxin, o el pensamiento que representa Roxin, nos dice que el derecho penal es un derecho cuya función es proteger bienes jurídicos. De eso se trata. Muchas veces van a leer esta idea de un derecho penal protector de bienes jurídicos. Es decir, hay bienes jurídicos que son cosas socialmente valiosas a las que asignamos una trascendencia tal que nos interesa, digamos, fomentar y mantener su incolumidad, y que cuando se ven afectadas, entonces generan una intervención penal. La vida es un bien jurídicamente valioso, y entonces, cuando la conducta de alguien atenta o dispone de la vida de otro, se produce una situación en la que, por su gravedad respecto del bien jurídico vida, se legitima que haya una intervención penal, que haya una respuesta penal. ¿Cuál es la función entonces del derecho penal? La protección de bienes jurídicos. ¿Quiere decir que los bienes jurídicos son exclusivamente penales? No, los bienes jurídicos vienen determinados por todo el derecho. Vienen determinados de las distintas ramas del derecho. Lo que pasa es que hay para determinados niveles de afectación de esos bienes jurídicos, alcanza con la respuesta que se da en la rama madre, pero para las afectaciones más graves se reclama la intervención penal. Segundo modelo, representado por otro profesor alemán, Jacobs, también vivo. La función del derecho penal no es proteger bienes jurídicos, sino proteger normas. ¿Desaparece el bien jurídico? No, no es que desaparezca, pero se mediatiza. Y entonces esto quiere decir que en realidad, cuando yo protejo normas, indirectamente protejo bienes jurídicos. Si yo intervengo protegiendo la norma no matarás, el proteger la vigencia de la norma no matarás favorece que no haya afectaciones de vidas concretas. Posición funcionalista extrema. Para que se entienda con un ejemplo simple. A saca la pistola y mata a B. B está ahí tirado.
en el piso, el cadáver. ¿Qué es lo que me importa en esa situación? Para la lógica de la tesis funcionalista moderada, me interesa que el cadáver de B implica que se afectó, se lesionó definitivamente el bien jurídico vida. B no la tiene más. Y porque B no tiene más vida, entonces el derecho penal debe intervenir. Para la lógica del funcionalismo extremo, el problema del cadáver de B no es en realidad tanto que B está muerto, como que la muerte de B demuestra que A no respetó la norma no matarás. Y cuando A no respeta la norma no matarás, parece mandarnos un mensaje social, un mensaje a todos, que nos estaría diciendo, nos estaría poniendo en la duda acerca de si la regla no matarás sigue rigiendo para nosotros en esta sociedad. Cuando yo peno a A, lo que hago es mandar un mensaje hacia todos los demás diciéndoles, no matarás rige. Sigue siendo una norma vigente para nosotros como conjunto social. La pena de A reafirma la vigencia de la norma que dice no matarás. No es lo mismo, ¿se dan cuenta? Finalizo con esto. Funcionalismo reductor. Made in Argentina. Para Latinoamérica. El pensamiento de Zaffaroni. La función del derecho penal es la de contener el ejercicio irracional de poder punitivo. El poder punitivo siempre tiende a salirse de cauce, a salirse de madre, a expandirse, a ir más allá. Y entonces la función del derecho penal es una función de contención. ¿Cómo trabaja la teoría del delito en este modelo? Como si fuera un sistema de esclusas, como si uno tuviera un río con un enorme caudal de potencia que es el poder punitivo. Y yo le voy metiendo en el medio sucesivas represas que van conteniendo ese caudal, que nunca van a ser capaces de eliminar ese caudal. No van a poder frenarlo. Si quisieran frenarlo, simplemente estallarían. Pero sí van a ir abriendo compuertas, permitiendo que pase en la forma más racional posible. Estos son hoy los tres modelos que se discuten. Cada uno puede tener más o menos variantes, matices, autores que le dan su giro, etc. Pero este es el núcleo de la discusión en este momento. Bien, cerramos con esto. Terminé hablando más de lo que pensaba. Pero bueno. ¿Alguna pregunta sobre algo de esto que se explicó recién? Profe, los Sí. tres modelos no Sí. pueden no pueden ir juntos, ¿se los toma siempre por separados o son un complemento uno del otro? No, no son complementarios. No son complementarios. Son distintas visiones del problema. ¿No? Y son incompatibles. Es decir, es una visión, provoca un tipo de análisis con un tipo de respuestas. ¿Esto quiere decir que entonces si yo sigo a Roxin no voy a poder meterlo preso, pero si sigo a Zaffaroni lo voy a dejar libre? No, no quiere decir eso. No quiere decir eso. Pero conforme a la función que se asigna al derecho penal, la teoría del delito va a estar conformada de un determinado modo. En algunos conflictos,
no importa el modo desde el que querramos ver la solución, vamos a llegar más o menos a lo mismo, pero a veces no. ¿A qué me refiero con sistémicos y conflictivistas? Es que los dos primeros modelos son sistémicos y el segundo modelo es conflictivista. Pero ya hay material subido sobre esto, mañana vamos a seguir sobre esto, y forma parte de los contenidos que se van viendo en las dos comisiones. Cierro con esto para clarificar lo que preguntó Sonia. Uno puede ser seguidor porque me convence su explicación de funcionamiento social de la tesis funcionalista moderada, o la extrema, o la reduccionista. Uno puede elegir, es decir, porque detrás de cada modelo hay un modelo de explicación de funcionamiento social. Como yo creo que funciona la sociedad, así como yo lo creo, hay un modelo que es, digamos, lógico a esa explicación de funcionamiento social. Y entonces yo puedo elegir. Lo que no puedo hacer es el monstruo Frankenstein. El monstruo Frankenstein sería mezclar todo. Esto que de alguna manera me sugirió Sonia cuando dice, ¿pueden ser complementarios? No, no pueden ser complementarios. No puedo elegir la tipicidad de Roxin, la antijuricidad de Yakov y la culpabilidad de Zaffaroni. Ese monstruo conceptual no cierra con las virtudes y defectos de cada una de las posturas. Vos podés explicar por un modelo, por otro modelo o por otro modelo. Muchas veces te van a llevar a lugares más o menos parecidos, muchas veces no. Y hay que saber convivir con eso. ¿Quiénes pueden ser los campeones de la falta de coherencia teórica? Los abogados defensores. Si yo soy abogado defensor, agarro lo que me conviene. Si en este caso me conviene Jacobs, agarro Jacobs. Y si en el que viene me conviene Roxin, agarro Roxin. Y si me conviene Zaffaroni, que viva Zaffaroni. Y si encuentro otro que me conviene más, me voy con ese. Porque mi misión es defender. Listo. Lo que es muy preocupante es que quieran o hagan lo mismo un fiscal o un juez. Porque entonces me están cambiando la regla de juego constantemente. Y entonces no sé qué puede pasar. Eso sí es terrible. Que me hagan el monstruo Frankenstein, aquello de los que debo esperar coherencia. Que al botón A yo sé que van a decir A2. No me van a decir A2 a mí, B4 a otro, C5 al tercero. Al botón A corresponde A2. ¿Te gusta, no te gusta? Es así. Bien. Gente, 16:29, mañana los veo a los que vemos presencial, al resto los veo el lunes que viene. Bibliografía, bueno, la que está señalada en el programa, Righi o Zaffaroni. A este programa se ajusta más Zaffaroni que Righi. Pero yo tengo Righi. Bueno, entonces estudiá de Righi y tenés un montón de material en el campus para complementarlo. Pero sabe que no te va a alcanzar, que te van a pedir cosas que no están en Righi. ¿Está? Buenas tardes a todos. Nos vemos mañana. Chao, Hasta mañana. Gracias.